voy a bajar el volumen para entrar, ¿ok? Espérame, voy a entrar con música. Sí. Qué bueno que vamos a ver que es ahí donde nos quedamos. Nos quedamos en esta parte. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le puse el título? Naturaleza del pecado. Nos quedamos aquí. Todo la infección está ahí. Dale, 3, 2, 1. Muy buenos días a toda la amable audiencia, hermanos que nos acompañan. Hoy es domingo 23 de septiembre de 2018 y estamos muy agradecidos primeramente con el Señor Jesucristo, Dios Padre, por darnos un día más de vida. Estamos aquí en su programa La Sana Enseñanza, como todos los domingos, y es un placer saludarles, un placer de que nos estén acompañando, que dispongan su corazón para recibir la palabra del Señor Jesucristo. Presento al equipo de trabajo que está en este lugar, que es el pastor Aldo Morales, el hermano Adolfo Gómez, y les quiero hacer la cordial invitación de que nos acompañen a lo largo de estas 2 horas para escuchar palabra del Señor, porque la palabra del Señor trae bendición a sus vidas, trae enseñanza, y porque también dice la palabra del Señor que mi pueblo pereció a causa del conocimiento. Tenemos que estar prestos a la palabra de Dios que dice el Señor a nuestras vidas. Pastor Aldo Morales. Dios les bendiga, muy buenos días, bienvenidos a este programa más, a una emisión de La Sana Enseñanza, en donde esperamos, como dice el hermano Per, que crezcamos y podamos desarrollar nuestra vida en plenitud como Dios quiere, ¿verdad? Claro. Así que muy buenos días a todos, buenos días a todos. Hermano Adolfo, Amén, pastor. le toca pasar la batuta del cafecito. Amén, amén, cómo no. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios igualmente por un nuevo día, un nuevo amanecer. Dicen que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y pues este día nos da la oportunidad de levantarnos, abrir nuestros ojos y poder aprender un poquito más de su palabra para poder llegar a ser mejores seres humanos, mejores hermanos, mejores padres, mejores hijos. Y bueno, estamos nuevamente en la mañana invitándolos para que nos acompañen. Esperamos que se estén tomando el cafecito temprano para irse al servicio, para irse al servicio de su iglesia. De repente está en el carro, aún está en la casa preparándose. Bueno, les invitamos a que se tomen un cafecito con nosotros juntamente. Claro que sí. Y vamos a estar disfrutando de estudiar la palabra del Señor. Y también, hermanos que nos están sintonizando, quiero darles los teléfonos a continuación para que se comuniquen con nosotros. El teléfono en cabina es el 664-799-9599. Lo repito una vez más, 664-799-9599. El teléfono de WhatsApp es el 664-563-2801. 664-563-2801.
2801 para que nos manden mensajes, para que hablen, para pedir una oración. Sabemos que el Señor es el que obra, nosotros solo somos instrumentos. Y también te quiero invitar que si tu señal en la radio es débil, nos contactes por www.tabitaradio.org. Estamos al aire y aparece un cuadro rojo y sale la señal nítida. También, pues, aprovechando, quiero mandar un saludo para todos los hermanos que están sintonizándonos localmente y por el internet desde la página Defensores de la Fe y a través de Tabita Radio en el internet. Y también ya tenemos aquí el Defensores de la Fe. Saludos a todos los que nos están acompañando. Para nosotros es un gusto enorme que estén ahí apoyando, ¿verdad? Cada vez que ustedes nos miran, nos sentimos que no estamos solos y es bendición del Señor para nosotros saber que ustedes están ahí, al igual que nosotros, disponiendo el corazón para recibir la palabra del Señor. También quiero mandar un saludo a todo Centroamérica, hermano Adolfo Gómez. Usted es el encargado de saludar a todo Centroamérica. Amén, 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 hermano Fer. Sí, pues les damos gracias a Dios porque nos está acompañando a través de la página Defensores de la Fe, igualmente por la página de Tabita Radio, y a nuestros hermanos en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, el Caribe, bueno, hasta Europa, ¿no? Nos están en Sydney, tenemos hermanos en Brasil, bueno, en todos lados. Le damos gracias a Dios porque nos están acompañando, les mandamos un cordial saludo, bendiciones de parte de Dios, y pues simplemente invitarlos a que nos acompañen a través de este programa que se va a estar desarrollando hoy para poder estudiar las Escrituras. Así es, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando y están haciendo un tiempo en su vida para podernos escuchar. Amén. No. Ya tenemos hermanos que nos están viendo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga en donde quiera que sea. Esperamos que el programa que tenemos el día de hoy sea de bendición para sus vidas. Y yo creo que sí, todo lo que viene de la palabra de Dios es bueno, es agradable, es a veces cortante, ¿verdad? Pero en definitiva ayuda mucho. Bueno, amén. Pues ya son las 8:17. Bueno, pues vamos a tener que dar una pequeña introducción de lo que nos quedamos el programa pasado. Correcto. Y estamos hablando acerca de el origen del pecado. Ya hablamos de la caída del hombre, pero en realidad estamos definiendo qué es lo que generó esta caída del hombre, que hemos venido haciendo en programas anteriores. Si tú nos has seguido, sabrás de lo que estamos hablando. Pero ahora ya estamos definiendo qué es el pecado. A veces el concepto nos queda de manera muy práctica claros qué es el pecado, y dice, es que este es pecado. ¿Pero qué es pecado? Amén. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado? ¿Cuáles son los pecados, verdad? Porque a veces creemos que hemos pecado cuando a lo mejor hemos sido solamente tentados, ¿verdad? Y realmente no, realmente a veces, y a veces se nos olvida esa parte, pero bueno, quiero hacer un pequeño resumen, si me lo permiten. Amén, pastor. Amigos y hermanos que nos están escuchando, bueno, definimos que el pecado viene de la palabra amartía, ¿verdad? En el griego. Estamos hablando de la definición a partir del griego. Amén, amén. Aunque es muy similar a la del hebreo, pero amartía tiene que ver con no darle al blanco, no darle al punto exacto, errarle al punto, y esto es lo que sucede usualmente en nuestras vidas, ¿verdad? Correcto. Constantemente estamos errando en el blanco y a causa de errar estamos pecando, en ese sentido, ¿verdad? Amén. Pero la pregunta habíamos hecho, ¿qué es errar en el blanco? ¿No? ¿Qué significaba el hecho de no darle en el blanco? Para no darle en el blanco tendríamos que hablar de cuál es el blanco. Correcto. En ese sentido, hablando de cuál es el blanco,
decíamos que era lo que Dios había instituido para nuestras vidas, en beneficio de nuestras vidas, y se muestra en la palabra del Señor. Y entonces todo aquello que se va fuera de la palabra de Dios, todo acto que hagamos en nuestras vidas que se salga de lo que la palabra de Dios ha determinado, bueno, pues estamos cerrando en el plan. Amén. ¿Verdad? Así es. Como cuando te dice no robarás, uno muy sencillo, y agarras la mandarina Así es. del negocio, ¿verdad? La naranja del negocio, Amén. porque es que uno no es ninguno, no pasa nada. Y lo agarras y dices, no pasa nada. Y no, en realidad sí pasó. Que transgrediste la ley de Dios cuando dice no robarás. Amén. Así es. Por muy pequeño que sea, al final del día, si no hay consecuencias, eso es diferente. Pero en realidad, Dios te vio y Dios supo lo que moró en tu corazón y por tanto has pecado y transgredido. Entonces, Amén. y también hacíamos a la realidad de que el pecado es activo todavía, ¿verdad? Correcto. Que eso no se ha ido. Y también hablábamos de que la realidad del pecado se muestra en todas las actividades de nuestra vida, ¿no? Lo hacíamos pruebas de que existía todavía el pecado, y una de esas pruebas eran los puntos de vista que daban las personas en la actualidad, sean con conocimiento bíblico o no, pero decíamos, la sociedad llamaba a la indiscreción como algo que hace que la sociedad viva como está en la actualidad, y en realidad no, el trasfondo es el pecado. Amén. Las definiciones seculares, si me lo permiten, lo manejan el pecado como la ignorancia, como aquella persona que no tiene educación, como personas que tienen ausencia de lo que es bueno, aquellos que no tienen carácter y tienen la debilidad de ser amables, ¿no? Y son muy agresivos. El egoísmo. ¿Qué otra definición teníamos acerca de cómo lo ven las demás personas? Pues el orgullo, el egocentrismo. El orgullo, el egocentrismo. Pudiéramos decir que es como celos, contiendas, sí, vanaglorias. así es. Y podríamos decir también que su comportamiento fuera de lo cotidiano, como aquellas personas que ya no tienen escrúpulos y matan por matar, ¿no? Y ya no hay conciencia de esa humanidad en él, ¿no? Amén, así es. Y podríamos decir que eso es, que será un comportamiento animal en cierto sentido, pero en realidad estábamos diciendo que eso es, la raíz de todo esto es el pecado, ¿no? Amén. El contaminar nuestros países, el mundo, nuestros países, nuestros Amén. estados. Pudiéramos decir que es falta de educación o conciencia civil, pero en realidad la raíz del trasfondo es la degradación del ser humano a causa del pecado, ¿no? Amén. Y en ese sentido, pues es como veníamos diciendo acerca del tema del pecado, y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero hoy vamos a darle el enfoque bíblico del pecado. ¿Qué dice la Biblia que es pecado? ¿Cuáles son algunos de los pecados que existen, verdad? Que marcan la Biblia, y con eso cubren infinidad de actos de nuestras vidas que podrían decir que son pecado, ¿no? Entonces vamos a dar una pequeña definición acerca de lo que es el pecado bíblicamente y hacia quién estamos transgrediendo, ¿no? Ahora sí ya nos vamos a enfocar en la palabra del Señor, y a partir de ahí pues ya vamos a ir, yo no sé si podamos cerrar el día de hoy. Creo que es necesario, como dijimos, estos programas detallar acerca de estos asuntos. Correcto. Para crecer. No se trata de cubrirlo en una hora, sino Dios gracias que nos da la oportunidad de tener otro programa para poderlo desarrollar, ¿no? Correcto, así es. Así que, bueno, vamos a entrar al tema de qué dice la Biblia acerca del pecado. Y antes de irnos al tema ya en lo profundo, si me lo permiten, vamos a hacer una pequeña pausa musical, si me lo permiten. Claro que sí. Por supuesto, pastor. Y ya regresar con el tema a fondo, y entonces sí, desarrollar el tema. ¿Te parece? Amén. Entonces, ¿quién de los dos
nos despide la pausa musical. ¿Quién se ha ido? Yo los despido, hermanos. Vamos a volver con más del tema, hermanos. Va a estar muy interesante, muy importante. Quédate con nosotros en el 100.5 FM, es la sana enseñanza. Ya volvemos. Dios les bendiga. Amén. Esta es la radio que edifica tu vida. 24 horas al día. Somos 100.5 FM. Siempre contigo. Con los éxitos del ayer y hoy. Con adoración y júbilo. Adoración y júbilo. La mejor música. Poderoso en tu trono está. Solo en Tarantara Radio. En la oscuridad tú brillaste, hermoso tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro, Dios salvador. Tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios salvador, grande poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios salvador, grande poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. No hay nada que temer.
La cita bíblica que están aquí, ¿no? Romanos 3:23. Primera de Juan 3:4. Son las 8:31. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la sana enseñanza. Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Está en sintonía de esta estación, Tabita Radio, El Faro, en donde estamos pudiendo predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y poder predicar el Evangelio de nuestro Señor, ¿verdad? Estábamos hablando con el tema del pecado. Gracias por estar con nosotros. Y estamos hablando de que el pecado es a partir de la caída del hombre, pero ahora le vamos a dar el enfoque bíblico, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué es lo que Él quiere que aprendamos de todo esto? ¿Qué es lo que quisiera el Señor que usted y yo nos autoconociéramos, ¿verdad? Porque yo creo que esa es la idea del Señor. Que nos autoconozcamos y teniendo nuestro autoconocimiento pudiéramos crecer como personas ya más equilibradas, más estables, tener un equilibrio como hijos de Dios. Yo creo que por eso es necesario tocar estos temas, porque tenemos que venir a recordar de dónde Dios nos sacó y de dónde hemos venido cómo hemos venido a cambiar a causa de que el Señor nos ha confrontado todos los días con la realidad de nuestro pecado. Bueno, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al pecado? ¿Qué de este errar en el blanco? Y dice, el pecado es perder la marca y errar en el blanco. Ya lo decíamos, Romanos 3:23, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene ahí Romanos 3:23? Amén. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí dice. Así es, por cuanto todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios. Amén. A causa de la caída de Adán y Eva y de su desobediencia, es que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Amén, así es. Y si no viene la luz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo para salvar nuestra vida, nosotros moriremos en muerte eterna. ¿Correcto? Amén. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? Darnos vida. Así es. Así que, mire, por ejemplo, el pecado también es transgresión. Dice Primera de Juan 3:4, hermano. Hermano 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que es transgresión, ¿verdad? Correcto. Así Es transgredir. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, entendiendo que esto está hablando no solamente de la ley hebrea o judía en ese tiempo, sino también lo que se estaba escribiendo por medio de ese tiempo en el Nuevo Testamento. Por tanto, todo lo que viene en las cartas, todo lo que viene en los libros históricos del Nuevo Testamento, los evangelios ya se incluyen como la ley. Así que todo lo que viene plasmado en la ley, y si lo transgredes, es pecado. Amén, pastor. Si me permite agregar, de hecho, no fuera pecado si no tuviéramos ley. Entonces Claro. tiene que haber una ley para que pueda existir el pecado. Tenemos que conocer que mediante la ley, por ejemplo, tan fácil como los 10 mandamientos, entonces entendemos que habla y dice, no robarás, no mentirás, no adulterarás. Entonces honrarás a tu padre y a tu madre,
no te postrarás ante imágenes en el cielo o en la tierra. Cuando empezamos a entender lo que es la ley de Dios y pecado, no Así fuera es. posible que nosotros pecáramos si no conociéramos, si no hubiera una ley. Claro. Ahora, el pueblo de Dios, cuando tuvo la ley, le dijeron a Dios, bueno, está bien, nos dejaste la ley, pero era muy difícil humanamente de cumplir con esa ley, porque lamentablemente el pecado habita en nuestra naturaleza humana. Sí, no, definitivamente, si no hubiera Biblia, todos viviéramos como quisiéramos, Como quisiéramos. ¿verdad? Si Amén, no así estuviera es. la Biblia para decirnos, si no estuviera lo que Cristo hace en nuestras vidas, pues nadie diría nada. Poníamos Todo un es permitido. ejemplo la vez pasada, que si no hubieran leyes de tránsito, ¿qué pasaría? Entonces no hubieran semáforos. Si no hubieran semáforos, ¿qué pasa? Que atravesamos una calle, fácilmente nos arrolla un carro. Entonces tiene que haber ley y debemos de cumplir esa ley para que pues podamos caminar correctamente o Así nos es. manejemos correctamente. Así es. Entonces Dios nos deja esa ley para que podamos caminar y no sea un peligro para nuestra vida. Pero como decía, lamentablemente el hombre por sí solo no pudo cumplir con ese pecado, con esa ley, perdón. Amén. Entonces, ¿qué dice Dios? Ok, no puedes cumplirla, entonces lo que voy a hacer, voy a mandar a mi hijo para que Él te ayude. Y ahora es el Espíritu Santo el que dice que nos da un nuevo espíritu. No es espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía. Amén. En ese sentido, yo nada más agregaría que Cristo vino a ser el puente, ¿no? Así es. Correcto, así es. Vino a ser el puente en esta separación que se hizo en contra de Dios. Amén. Y por tanto, y gracias al Espíritu Santo, como usted Es lo nuestro dijo, ayudador. es nuestro ayudador para poder vencer al pecado. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora dice, también el pecado es la distorsión de lo que es correcto, lo que es recto, ¿no? Y tenemos un ejemplo como cuando dice, y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva en contra de mí y contra la casa de mi padre. Estamos hablando cuando David pecó, ¿verdad? Con Betsabé, Amén. y vio que el pueblo estaba siendo aniquilado a causa de su pecado. Dice, ¿qué hice yo? Dice, yo pequé, yo hice la maldad, ¿no? Dice, te ruego que tu mano se vuelva en contra de mí. Es como un clamor, diciendo, y en contra de la casa de mi padre. Pero sin embargo, Dios le mostró el grado de pecado que él había hecho delante de los ojos de Dios y la abominación, porque él era rey, Así es. ¿verdad? Y entonces es una distorsión de lo que es recto, ¿no? Pudiéramos decir que a veces pudiéramos decir, no, es que no, esto no está tan mal. Esto no es pecado, no pasa nada. El típico uno no es ninguno. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El límite en donde ya me vuelvo en cierta manera, no pasa nada si somos es parte de nuestra naturaleza, pensando en los jóvenes, ¿no? Diciendo, pues no pasa nada si la sexualidad se hizo para disfrutarla. Amén. Si la sexualidad en la intimidad se hizo para disfrutarla, somos carne, ¿no? Y en realidad ya están distorsionando lo que es correcto delante de los ojos de Dios y se dan en esa cierta supuesta libertad, justificando sus deseos carnales para poder hacer la infracción delante de los ojos de Dios, ¿no? Así es. Y de ahí vivimos las consecuencias, ¿no? Hijos no deseados, pero al final del día no queremos decir que los hijos son malos, ¿verdad? Pero en realidad nos vienen a complicar un poquito si somos jóvenes. Claro, Sí, correcto. estamos preparados. Que sean malos, Y no solamente, perdón hermano, Sí, no solamente los jóvenes, pastor. ¿No? También es algo con lo que tenemos que, como adultos, también tenemos que lidiar con ese problema, que es el pecado. ¿Por qué? Porque dice que el pecado mora en mí. Entonces, como ser humano, tengo que entender que hay una lucha que tengo conmigo mismo, a la cual tengo que vencer. Entonces, dice la palabra que cuando venimos a Cristo, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿de qué está hablando?
tenemos que entender que como seres humanos somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Claro. Entonces, ¿qué es lo que cambia en mí? ¿Cambiará mi manera de ser? No, yo me veo al espejo, sigo siendo la misma persona. ¿Cambiará mi manera de pensar? Pues eso se lleva un tiempo, porque a medida que voy entendiendo la palabra es que tengo que ir cambiando mi manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Viene una luz a mi espíritu. Entonces es lo que tenemos que entender y tenemos que crear conciencia, que el pecado mora en nosotros. Claro. No es que va a desaparecer como que si Dios dijera, oh, ya desaparece, ya no. Él pone ¿cómo se dice? Un parámetro, hermano. No es un parámetro, es una responsabilidad, es la palabra correcta. Una responsabilidad, como decía Pablo. Prosigo a la meta, al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Claro. Entonces, estamos en un proceso, estamos en el proceso de caminar delante de Dios, caminar hacia Dios. Pero en ese proceso tenemos que entender que hay una lucha interna que tenemos nosotros, que es vencer al pecado, que mora en nosotros. Sí, definitivamente. Entonces, eso no se va a ir nunca. Exacto. Hay muchos que lamentablemente dicen, ay, Dios me va a quitar esto. No, hay una responsabilidad que Dios nos da. Así es. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad. Porque hubiera sido muy fácil que en el huerto del Edén quitara a Dios ese árbol donde se iba a cometer el pecado. Claro. Pero, ¿qué hizo? Les dio un libre albedrío para que ellos decidieran. Entonces, había una responsabilidad de obedecer o desobedecer. Es algo que mora en nosotros, tenemos que vencerlo. Ahora ya no estamos solos. Es la diferencia. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ha dado un espíritu dice que no es de cobardía, sino de dominio propio. de dominio propio. Entonces tenemos que entender que hay que trabajar en nosotros. Cuando vino la luz de Cristo a mi vida, tengo que entender que esa luz va a ser la que me va a guiar. Hay un salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí tengo que estudiar, tengo que conocer más de Dios, pero a la vez Así es. que desagradan a Dios, porque el pecado es latente en mí. Entonces, yo me acuerdo, por eso decía Pablo, lo que tengo que hacer, ¿cómo es, pastor? No lo hago. No lo hago. Y lo que quiero, lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, es fácil de entender. Decía, en otras palabras lo decía él, ¿no? Correcto. Pobre de mí, pero él utiliza otra palabra, ¿verdad? Que estoy condenado a esta ley del pecado. Y yo creo que habría que analizar toda esta parte. Yo creo que hay mucho que hablar acerca de lo que es la transgresión, de la distorsión de la realidad, porque yo creo que en este punto, y no sé si me lo pueden ustedes que acompañar junto con esto, a veces nosotros construimos nuestra vida fuera del Evangelio, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Venimos a ser moldeados por el mundo. Gracias a que adquirimos ciertas educaciones en casa de moralidad, de ciertos principios y valores, en algunos aspectos de nuestra vida es que nos vamos conduciendo de manera correcta y recta, ¿estamos de acuerdo? Pero, y después el mundo ofrece otros antivalores que ni siquiera son valores, sino deseos que ofrece el mundo, ¿verdad? A través de adquirir cosas, a través de adquirir comportamientos, a través de adquirir ciertas modas, adquirir ciertos pensamientos y adquirir ciertos comportamientos que no son correctos. Pero como el mundo no tiene un parámetro, como el mundo sin la Biblia no tiene ningún parámetro, el mismo mundo pone sus propias prácticas, ¿no? Entonces esto viene a distorsionar nuestros pensamientos, viene a distorsionar nuestra forma de vivir. Entonces cuando tú vienes al Evangelio de Cristo, único y suficiente Salvador, y aceptas tu compromiso de que sabes que has pecado, entonces a partir de ese momento y a partir de ese instante es que el Señor empieza a restaurar nuestro entendimiento. Pero en esta lucha de dejar los principios y valores que no fueron tan valores como nosotros estábamos pensando, Amén. en este sentido,
la lucha se vuelve cada día más difícil. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a hacer algo que está en el mundo, Correcto. creyendo que es correcto, creyendo que era lo bueno delante de los ojos del Señor. Y entonces vienes a la luz de la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice, hey, eso está mal, no lo hagas, cámbialo. Correcto. Ya no mientas, ya no digas malas palabras, ya no hagas esto, ya no grites, ya no le pegas a tu esposa, ya no le pegas a tu esposo, ya no lo ofendas, ya no ofendas a tus hijos, ya no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya no seas adúltero, ya no seas fornicario, ya no fumes, ya no tomes el... ¿Sí me explico? Correcto. Viene a ser un cúmulo de cosas que la palabra de Dios viene a hacer, y entonces en ese proceso nosotros pudiéramos decir, esto sí es correcto, porque esto tiene que ver conmigo, no le afecta a nadie, no fue con mi entorno, pero en realidad es transgresión delante de Dios, y es una distorsión de la realidad. Y es por eso necesario conocer la palabra. Así es, porque al final no me exime de, por lo que viene en la palabra de Dios, mi desconocimiento no me exime de mi transgresión. Correcto. Así que yo creo que también nosotros vivimos en etapas de nuestra vida este tipo de situaciones, este tipo de cuestiones en donde transgredimos, ¿verdad? La distorsión o distorsionamos la realidad del pecado en nuestras vidas. Bueno, dice que también el pecado es la rebelión en contra de Dios. Pues claro, ¿verdad? Aquí hay unos versículos, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 4, segunda de Tesalonicenses 2, del 4 al 8, y dice: el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciendo pasarse por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros y decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y empieza a hablar todo esto, ¿no? Y entonces se manifiesta aquel que a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor. Bueno, está hablando del anticristo, ¿no? Y está hablando de aquel que se le va a levantar en contra de Cristo, ¿no? Amén. Todo lo que es rebelión en contra de Cristo es pecado. Así es, hermano. Si tú constantemente estás transgrediendo la ley de Dios, constantemente estás haciendo lo que no es correcto delante de Dios, te vuelves un rebelde en contra de Dios. Y hay muchos aspectos de rebeldía en contra de Dios, yo creo, ¿no? ¿Qué otro aspecto podríamos decir que hay una rebeldía en contra de Dios? También, hermano, la Biblia habla de que cuando somos rebeldes, el Señor lo toma como que somos idólatras o lo relaciona con la idolatría. Como decía la otra vez el hermano Adolfo, muchas veces nos fijamos de los hermanos que son borrachitos, que son drogaditos, pero no miramos eso interno, que a veces fallamos y el Señor lo ve como idolatría cuando somos rebeldes también. Esa es la palabra de Dios. Sí, claro, definitivamente. Correcto. ¿Qué otra podríamos decir de acerca de la rebeldía en contra de Dios? Es todo lo que Dios te ha dicho que no hagas y lo haces. Amén. Digo, aunque estés condenado a esta lucha contra el pecado, pero todo lo que tú sabes que es una transgresión delante de Dios y eso se vuelve pecado. ¿Por qué? Porque si no conociéramos lo que debemos de cambiar, bueno, entonces estamos eximidos de eso. Pero si el Espíritu Santo de Dios te indica, por medio de palabra, por medio de una predicación, de muchas maneras, por medio de esta estación de radio, y Amén. tú lo sigues haciendo, no estás haciendo un transgresor. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Claro que Dios es paciente y nos ayuda a salir adelante en esta lucha contra el pecado, que estamos condenados. Pero uno más allá se vuelve cuando ya es un cierto cinismo, ¿verdad? Un ejemplo de esta rebelión es el cinismo, que aún sabiendo que estás haciendo mal, lo sigues haciendo. Y entonces eso se vuelve rebelión en contra de Dios. Amén. Bueno, también podríamos decir que el pecado es una deuda, ¿verdad? El pecado es una deuda y
y que entonces nosotros tendríamos que venir a pagar esa deuda. Esa deuda no nos exime, es una deuda que está abierta y nosotros tenemos que hacer lo que es correcto, ¿no? Lo que es correcto delante del Señor. Entonces dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo estaba hablando Mateo 6:12. Pero también pudiéramos decir que en nosotros no está la posibilidad de pagar esta deuda. Es una deuda, ¿por qué? ¿Por qué será una deuda, hermano? ¿Por qué se imaginan que será una deuda? ¿Por qué Jesús dice que es una deuda? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque muchas veces aquí las transgresiones que hacemos se tienen que pagar, y cuando muchas veces las personas piensan que muriendo ahí se acaba todo, pero no, sino que si moriste en rebelión con el Señor, pues no, tienes que pagar todo. Hay una palabra en la Biblia donde dice que vas a pagar hasta el último cuadrante, o sea que Dios no puede ser burlado, hermano. Definitivamente Dios no puede ser burlado, en primer punto, pero también debemos de aclarar lo siguiente. En el momento en que Dios nos tiene en cierta manera, ¿cuál será el pago de la deuda? ¿Cuál será? Para hablar de deuda tendríamos que hablar acerca de la deuda. ¿Y cuál sería la deuda de nosotros? ¿Cuál creen que sea la deuda que nosotros tendríamos que pagar? Pues ¿Cómo cumpliríamos la deuda en este sentido? Con la muerte. Así es. El plan de Dios. La muerte no es el ideal de Dios. Uno podría decir que la muerte es el final de nuestros días, la muerte física, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de la muerte espiritual, de la muerte del alma, de la condenación de la muerte eterna. Por tanto, si nosotros por medio de el pecado original que se originó, vamos a ponerlo así, desde Adán, la primera condición de Adán y Eva era vivir eternamente. ¿Por qué? Porque comían del fruto de la vida. Amén. Entonces ellos podían vivir eternamente con Dios en la plenitud con Dios. Pero a causa de su desobediencia, nosotros hemos sido imputados. O sea, no fue ni siquiera me preguntaron. Es que ya está dentro de ti. Entonces vienes a tener muerte no solamente física, sino también muerte espiritual. Por tanto, a causa de este pecado original, nosotros tenemos que venir a cumplir esta deuda. Es como el banco, ¿verdad? Hablamos algún día del banco, no me acuerdo en qué programa. Correcto. Tú tienes una deuda en el banco y tú la tienes que pagar, la cantidad que sea. Y desafortunadamente, imagínense una alta cantidad, dependiendo de nuestra condición económica, o sea, una deuda en la cual tú no puedes pagar. No hay posibilidades de poderla pagar. Ejecutaste los beneficios, pero no la puedes pagar. Entonces, en este sentido, esa deuda se vuelve presente en nuestras vidas hasta que muramos. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. ¿Tiene algo que decir, hermano? Bueno, simplemente yo entiendo que perfectamente nos están escuchando más que todo hermanos cristianos, y si hay alguno que de repente no es todavía, no ha llegado todavía a los pies de Cristo. La pregunta sería, ¿muerte? ¿De qué muerte habla, pastor? Cuando habla de muerte natural, la muerte humana, pero ¿cuál es la otra muerte que le sucede a un ser humano? Bueno, es la muerte eterna. Vamos a pensar, nosotros somos tripartitas, como habías comentado, Correcto. hermano Adolfo, y en este sentido, cuando vivimos aquí en este planeta Tierra, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Correcto, así es. La muerte natural, podríamos decir que es la muerte física, El cuerpo. cuando de temprana o muy lejana a lo largo de los años morimos. Amén. Este cuerpo se va a quedar aquí, esa es su condenación. Este cuerpo aquí se queda y no hay la posibilidad de que este cuerpo se transfiera, ¿verdad?, a los cielos. Entonces, en este sentido, pero no dejamos de ser
esta esencia del Espíritu que Dios ha sembrado en nosotros y esta alma. En este sentido, tenemos la parábola, ¿verdad?, de Lázaro, ¿verdad?, y el rico. Amén. Y uno va al infierno y otro va al cielo. Correcto. Pero no estamos hablando que sus cuerpos fueron al cielo o al infierno, sino más bien su alma, su espíritu, ¿verdad? Y en este sentido tendríamos que decir que cuando nosotros morimos físicamente, esa deuda se va a cumplir. El cheque es la eternidad, vamos a poner así. La deuda es la eternidad. Te juegas la eternidad de tu alma, te estás jugando la eternidad de tu espíritu. Y entonces teníamos el ejemplo de esta parábola de Jesús, en donde él decía, déjame ir a avisarle a mis hermanos y a mis amigos de que me estoy quemando, de que esto es el llorar y el crujir de dientes. Pero estamos viendo que es una manifestación de sufrir en el infierno, de sufrir en el lago eterno, Conscientemente. de manera consciente, que vas a vivir experiencias que tal vez usted y yo no conocemos en la actualidad, pero que realmente lo vamos a vivir. Correcto. Y esa es a causa de nuestro pecado, de nuestro pecado original. Si aún pensáramos que no pecamos en nuestra vida porque creemos que somos suficientemente buenos, hay un pecado original en el cual tú tienes que pagarlo. Tal vez no en esta vida, pero sí en la muerte eterna. ¿Por qué? Porque no has podido cubrir, no hay nada en nosotros que podamos hacer para pagar esta deuda. Amén. Pastor, si me permite agregar, cuando habla usted de esta parábola del rico y Lázaro, hay que entender que todo ser humano tiene que pagar esa deuda y que el único medio que tenemos para pagarla la hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, de repente hay alguien que nos está escuchando y no entiende este punto, pero es necesario. Entonces quiere decir que la muerte es una muerte espiritual. Y hay dos lugares donde vamos a tener que habitar, o más bien vivir en una eternidad, ya sea al lado de Dios o separados de Dios. Eso es la muerte espiritual, la separación de Dios, ¿cierto? Así es. Entonces, si no vamos a estar con Dios, vamos a estar sin Dios en otro lugar, y donde la Biblia nos habla que es un lugar de tormento. El ser humano ya no está en cuerpo, pero sigue teniendo conciencia. Lo podemos ver perfectamente en esa parábola. Sigue teniendo conciencia y le dice, manda a alguien que hable a mis hermanos, a mis parientes, para que no vengan a este lugar de tormento. Así es. Pero yo te quiero decir esta mañana que esta palabra se está siendo predicada acá por medio de Tabita Radio, la sana enseñanza, en las calles, en las iglesias, por medio de televisión, por medio de internet. Haz caso a esta palabra. Por eso le dijo, Lázaro le dijo, a los profetas tienen que escuchen a ellos. Y no es que nosotros seamos profetas, pero la palabra en sí ya es una profecía de lo que va a suceder. Entonces, la invitación esta mañana es a que realmente escuches esta palabra, realmente te arrepientas de tus pecados, porque todos nacemos pecadores y aún siendo cristianos seguimos teniendo ese pecado en nuestra naturaleza con la que hay que luchar cada día. La única diferencia es que ahora ya no estamos solos, ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía, al cual podemos recurrir en cualquier dificultad, en cualquier cosa y decirle, Padre, ayúdame, yo solo no puedo. Así es, definitivamente. Yo creo que es una buena invitación la que usted está haciendo, hermano Adolfo, porque en cierta manera pudiéramos decir que ¿dónde está esa verdad? Correcto. ¿Dónde está esa salvación? ¿Dónde está ese Cristo, verdad? Y yo creo que traigo una ilustración después de este corte Amén. para complementar y cerrar esta parte acerca de la deuda, Correcto. ¿verdad? Y hablando de la gente que aún todavía no es plenamente consciente de este evangelio. Amén. ¿Sí? Bueno, estamos en la sana enseñanza. Dios les bendiga. Vámonos a una pausa musical y regresamos. Estamos hablando de qué dice la Biblia acerca del pecado. Amén, así es.
100.5 FM, evangelizando en la red. Te invita a escudriñar la Biblia, que es la palabra de Dios. Búscanos en las redes sociales, Facebook, YouTube y TuneIn Radio. Son las 9 en punto. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso y inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Solo me ama. Mi corazón, me das tu gracia, mi sol. Mis errores eres perdón. En mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Con tu voz, tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia, hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo. Mientras en la vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu comando se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará.
Estamos, ¿sale? Abro micrófono. Está muy larga la canción. Y estamos aquí en la sana enseñanza con el pastor Aldo Morales, el hermano Adolfo Gómez. Si es primera vez que nos sintonizas, te invitamos a que te quedes el resto de la hora que nos queda para seguir aprendiendo juntos de la palabra del Señor. También te motivo a que te levantes para, en lo que escuchas la sana enseñanza, prepararte para ir a alabar al Señor Jesucristo. Sabemos que puedes hacer en la casa, pero dice la palabra de Dios que no dejes de congregarnos, y hago la invitación para estar listos para ir al servicio a la iglesia, alabar al Señor. Y Pastor Aldo, un saludo. Así es, bueno, tenemos saludos. Dice el hermano Víctor, Ministerios Carcelarios, saludos, hermano. Qué bendición. Amén. Su ministerio es un ministerio de guerra, de fuerza, De un ministerio de valentía, y le reconocemos su trabajo, hermano. Dios le bendiga desde aquí, de la estación de radio, ¿verdad? Amén, así es. De David Radio. Agradecemos el trabajo que Dios ha puesto en su corazón, el realizarlo, y le damos muchas gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Por cada uno de los ministerios que hacen efectivo predicar este evangelio a aquellas personas que lo necesitan. También sabemos que estamos llegando a las prisiones, ¿verdad? Amén, así es. Así que les mandamos un gran saludo a aquellos que están en las prisiones y nos están escuchando. También tenemos algunos saludos, ¿verdad, hermano Adolfo? Amén, pastor. Permítame un segundito. Bueno, Bueno, yo antes quisiera aprovechar este momento que venimos hablando del pecado y de acerca de la deuda que tenemos acerca de nuestra vida. Yo quería tener una pequeña ilustración. Miren, aquí llegó un mensaje de un número con terminación 8197. Quien quiera que sea que nos está mandando dice: hola, buenos días, te deseo en este día, bueno, bendiciones a ese hermano o a esa hermana. Le damos un gran abrazo, gracias por estar en así contacto es. con Dios te nosotros. bendiga, varón o varona. Le damos un gran saludo. Amén. Y usted tiene otros, y antes de entrar. Rapidito, quiero saludar a los hermanos que nos están sintonizando a través de Defensores de la Fe, hermana Katia Durán, Pablo Martín, Remín Ineque, me parece, hermano Sergio Ruiz, Horacio Pérez, Héctor Parra nos saluda desde Costa Rica, Amén. Dios te Casiane Leti, bendiga. Los amigos. Franklin Gabriel, Estela Abogado, Joaquín Lucumi, los pastores Marcelo y su esposa desde Brasil, Marcelo Swing, o Swing, algo así, no sé cómo se pronuncia. Pastores. Hermano Antonio Pérez. Bueno, hay muchos más que vamos a tratar de ir saludando a través del programa. Pastor. Así es, definitivamente. Pues muchas gracias por estar con nosotros y que crezcamos juntos en la palabra Amén. del Señor. También en vivo a través de la página de Facebook, ahí estamos saludándonos al hermano. Hay un hermano ahí, ¿verdad? Amén. Ya lo saludamos, creo también. No estoy seguro, pero bueno. Entonces veníamos hablando acerca del pecado y veníamos a decir, y esta ilustración tiene que ver con esto. Miren, en el Facebook y en el YouTube y en estos videos se hizo algo muy viral con respecto a cómo un pastor le contestaba a una periodista acerca de la realidad del cielo, a la vida eterna, y estaban en una discusión. Y el pastor muy sabiamente, y que creo que es apropiado con respecto a esto de la deuda, ¿verdad? Correcto. Y le dijo, supongamos es que no existe, por ponerlo en este sentido, ¿no? Supongamos que no tuvieras que pagar la deuda, ¿no? Si tú no crees en Cristo Jesús, pues en su salvación y en este puente que vino a trasladarnos, ¿verdad? Si tú no crees en este Cristo Jesús, bueno, el día que tú mueras, pues no va a pasar nada, porque han decidido no seguir a Dios. Amén. Y después le dijo,
Pero supongamos es que yo en esta condición yo sigo creyendo en que Cristo está conmigo, en que Cristo me salva, en que Cristo me va a salvar y me va a dar vida eterna y me va a llevar al cielo. En este sentido, si no existe, no pierdo nada. Simplemente creí. Correcto. Aquí no afecté a nadie y no pierdo nada. Pero después le puso la siguiente postura y le dijo, pero supongamos de que el infierno y el cielo sí existen. Y supongamos es que lo que viene en la Biblia es verdad. Entonces, y yo sigo creyendo. Supongamos que yo muero y cuando muera, por lo menos si existió el cielo, voy al cielo. ¿Por qué? Porque creí que existió, porque le creí en la Biblia y fui al cielo. Pero ¿qué pasa con la persona que no cree en Dios? O que cree que esta salvación no es válida ni es necesaria. Que cree que esto solamente son historias, son fábulas, que cree que solamente esto es temporal, ¿verdad? Que esto nada más vienes, vives y te vas, ¿no? ¿Y qué sigue después? ¿Quién sabe? Y supongamos de que sí existe infierno y que a causa de nuestra rebeldía en nuestro corazón decidimos no seguir a Dios. Estamos perdiendo y vas al infierno a causa de no creer en Cristo Jesús y en su salvación. Amén. A causa de no querer retener los principios bíblicos para nuestra vida. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Cuál es la postura que estamos tomando ante nuestra vida? La deuda se va a pagar. Creas o no creas, la deuda se va a pagar. En cualquiera de los dos lados nos vamos a poner del lado del pastor. Amén. De la persona que sabiamente contestó. De los dos lados estoy seguro. Sea que no, vamos a ponerlo así. Nos vamos a poner del lado de que aquel que está dudando del Evangelio y está dudando de esta salvación que nos da Cristo. Del lado del pastor, lo que le pide la Biblia es bueno para su vida. Amén. Del lado del pastor, lo que le pide de que no tomes, que no fumes, que no hagas esto, que no hables así, que no le pegues a tu esposa, que no le pegues a tu esposo, que no les ofendas, que no hagas esto, que no hagas el otro. De cualquier forma, lo que le está pidiendo la Biblia es bueno para su vida. ¿Estamos de acuerdo? De manera lógica. Correcto. No le está pidiendo hacer cosas que no debe. Y en este sentido, creo que el pastor tiene la garantía. Sea que exista o que no exista, poniéndonos en el parte del inconverso, sea que exista o que no exista, la tiene salvada en cierta manera. Correcto. Pero aquel que se la juega con decir que aunque no existe, y si sí existe, bueno, Adolfo, Amén. y si sí hay infierno, y si sí hay cielo, Correcto. y por querer tener deleites en este mundo y placeres en este mundo me lo estoy perdiendo, y que realmente hay un fuego, hay un lago de fuego eterno que va a atormentar mi alma y me lo estoy perdiendo a causa de placeres en este mundo. Ven que tenemos que perder más, que tenemos mucho más que perder cuando nosotros no nos acercamos a la palabra del Señor que lo que pudiéramos pensar. Amén. En cualquiera de los dos casos, creo que le conviene más la postura del pastor. Y no porque sea pastor, sino porque simplemente de manera lógica nos conviene ponerlo lo mejor de ese lado. ¿Sí me explico? Amén. Es lo mismo tú que nos estás escuchando el día de hoy. Creo que nos conviene más tener la postura de que tenemos una deuda en la cual necesitamos que sea saldada, y no precisamente por nosotros, sino por medio del camino que es Cristo Jesús. Amén. Correcto. Que pensar que no debo nada y que solamente me debo a mí mismo, el hecho de que yo sea la persona que yo quiero ser, mis deseos, mis necesidades, yo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta deuda, seas consciente o no, esta deuda la vas a tener que pagar. Amén. Así es. Y tenemos que ser conscientes de que este pecado solamente se paga. Le dice el rico, le dice a Lázaro, déjame ir a avisar a mis familiares.
y le dice, a los profetas tienen. Entonces, en este punto, como vuelvo y repito, profetas es, no que sean profetas que van a decir lo que va a haber, ya está, la profecía ya está, su palabra es la profecía. Entonces, la palabra nos enseña cuál va a ser el futuro, cuál va a ser nuestro futuro y cuál es el futuro del ser humano después de esta vida. Así es. Entonces, acá tenemos la palabra, tenemos programas como la sana enseñanza, tenemos un faro de luz, como es la radio Tabita, que está anunciando las bondades y virtudes de Dios, que hay una deuda que pagar, pero también tenemos a Jesucristo nuestro Señor, que cuando nosotros aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, entendemos que esa deuda ha sido pagada, ha sido saldada. Sí, definitivamente. Y a partir de ahí hay un nuevo caminar con Dios. A partir de ahí nuestra conciencia tiene que ser, valga la redundancia, más consciente de entender que ya todo lo que no le agrada a Dios es lo que tenemos que evitar. Así Que es. Dios, ¿sabes qué? Dios podría directamente evitarlo, pero nos ha dejado una responsabilidad en la cual nosotros tenemos que trabajar día a día. Ahora, y yo creo que haciendo en ese sentido y en eso que está comentando como ilustración, como usted lo comentaba y creo que es claro, que ¿por qué existe el pecado? Como ¿por qué existe también el árbol del bien y del mal? Correcto. Porque tiene que haber una maduración en nuestro ser interior. Exacto. Tenemos que madurar como hijos de Dios. Exacto. Venimos si bien es cierto, venimos de una vida diferente antes del Evangelio y después del Evangelio. Tenemos que madurar. Correcto. Y en ese madurar nos vamos a equivocar. Pero no hagamos del pecado nuestra práctica. No hagamos del pecado el hecho de que sea, en cierta manera, sabiendo que estoy haciendo lo malo, lo hago. Correcto. Luchemos en contra del pecado. Así es. Luchemos contra aquello que sabemos que Dios nos está pidiendo que cambiemos. Correcto. Es una lucha del día tras día. Es que lo que pasa, pastor, es que dice que cuando viene la palabra a nuestra vida, viene la luz. ¿Qué es lo que pasa cuando viene la luz? Entonces ya podemos empezar a caminar de una manera correcta, porque cuando estamos en oscuridad, cuando no hay luz, es fácil que no tengamos una brújula, estamos caminando para cualquier Así lado. es. Y es fácil que podamos caer, y es fácil que podamos lastimarnos. Así es. Pero cuando ya tenemos la luz, entonces hay una dirección correcta a dónde debo de dirigirme, Así es. cómo debo de caminar. Así es. Y lo que me dice la palabra, su palabra es luz, luz, sendero a mi camino, Sí, ilumbrera mi ¿verdad? camino. Lumbrera mi camino. Así es. Entonces, esa es la diferencia que hay entre aquel que le ha llegado la luz a su vida y aquel que aún todavía está caminando en la oscuridad. Así es. Y es necesario acercarnos a la luz. Fíjese lo que dice aquí, y que precisamente lo que usted está hablando acerca de la desobediencia, tendríamos que decir que el pecado también es la desobediencia, pero dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire. O sea que si yo no estoy con Dios, el que tiene potestad sobre mí es el príncipe de la potestad del aire. Correcto. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De Desobediencia. desobediencia. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si ¿quién tiene señoría sobre mí? Si yo no está Cristo sobre mi vida. Exacto. Tiene que haber un gobierno para que haya señoría sobre alguien. Así Entonces, es. cuando yo vengo a los pies de Cristo, estoy aceptando el gobierno de Dios. Entonces, ya no vivo yo, más Cristo ahora vive en mí, dice Pablo. Así es. Pero mientras yo no lo acepte, estoy siendo gobernado por el príncipe, que dice acá, En las potestades del del aire. aire. El príncipe es el gobierno de este mundo. El gobierno ahora que el mundo está sujeto a ese gobierno. Está siendo esclavizado por ese gobierno. Así es. Pero cuando quiero ser esclavo de Cristo, mi vida cambia. Pero cambia de una manera en la cual yo estoy aportando. Ahora que tengo la luz, debo de ser consciente de que hay una lucha interna, la cual debo de pelear. Pero ya no estoy solo. Ahora tengo la fortaleza, la guianza, la compañía del Espíritu Santo, que en momentos difíciles puedo clamar y Él viene y me ayuda, Así es. ¿verdad? Pero hay una responsabilidad que Dios pone en nuestra parte de poder caminar correctamente. Así es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es el pecado, pastor? El pecado dice que es ausencia, separación de Dios.
Entonces, si estoy separado de Dios, nadie me va a poder ayudar. Porque el único que puede ayudarme es Dios, el Espíritu Santo, que ha dejado ahora, en este tiempo, por medio de Jesucristo, para guiarnos a toda verdad. A toda verdad y a toda justicia. A toda justicia. Así es, definitivamente. Y pudiéramos decir, hermano, que también el pecado es una desviación de todo lo que Dios nos requiere como hijos de Dios, ¿no? Correcto. Constantemente, por eso decía, nadie puede decir que no ha pecado, porque sería mentiroso. Haríamos mentirosos. Es que si vemos todos los requerimientos acerca de qué es pecado y vemos que se transmite a lo largo de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de vivir, en verdad es posible no pecar. Correcto. Y es que eso es lo que debemos de tener bien consciente. Todos somos vulnerables al pecado. No es lo mismo, ya claro, y creo que ese es un punto bien importante y que hay que desarrollarlo. ¿Por qué todos somos pecadores? Bueno, porque ya estamos viendo que los requisitos para no pecar son bastantes. Correcto. Y en alguno voy a fallar. Amén. Pero ¿qué pasa con el cristiano? ¿Verdad? Porque a veces el cristiano que está haciendo de manera visible, no como quisiéramos delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa con él? ¿Por qué él tiene esa seguridad? Bueno, porque podríamos decir que el cristiano que está caminando en la luz del Evangelio de Cristo está evitando pecados que traigan consecuencias a su vida. Cuando un convertido realmente a Cristo, porque muchos pudieran caminar en esta senda, Amén. pero aún todavía no se han convertido, y por eso es bien importante, el que es realmente convertido, él, aunque va a ser pecador aún en este mundo, porque va a estar pecando constantemente, seguimos luchando contra el pecado, él va a evitar pecar con consecuencias. Amén. Él va a tratar de poner la palabra de Dios, los principios que él viene para tomar decisiones, para la manera de hablar, la manera de actuar, dejarle su vida en voluntad a Dios. ¿Para qué? Para evitar pecar en cierta manera de menos, pero también de evitar pecar con consecuencias. Amén. Porque no es lo mismo, hermano Adolfo, el que yo mienta, sabiendo que es un pecado el mentir. Supongamos que usted me dice, hermano Aldo, tiene un sobrecito de azúcar y es el único que tengo para mi café. Y yo me lo quiero quedar porque quiero tener mi café al punto como me gusta. Amén. Y yo le digo, hermano Adolfo, ¿qué cree que no tengo? Y sé que tengo uno. Correcto. Y sé que le estoy mintiendo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y sé que mismo como aquel que mata a alguien. El pecado es pecado delante de los ojos de Dios. Y el pecado es el mismo. Para los ojos de Dios, como aquel que miente por un sobrecito de azúcar, como aquel que mata, es pecado. Amén. Pero la consecuencia de mi pecado, porque Dios es justo, es diferente. Tal vez yo tendré un cargo de conciencia por no haberle dado el sobrecito de azúcar. Me rindo al Señor, le pido perdón y a lo mejor a la próxima compro 1 kilo de azúcar. Amén. Para Claro, correcto. compartir en cierta manera. Pero aquel que mata de manera literal a una persona con un pleno conocimiento en sus facultades, sabiendo que está haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, él va a vivir las consecuencias de su pecado. Qué buen punto, pastor. En este sentido, no pudiéramos comparar el pecado de aquel que mata como que aquel que miente. Correcto. Porque Dios es justo. Y la justicia de Dios, Él tiene todo en su balance. Y Él sabe que lo que mora en el corazón de aquel que transgrede la ley de Dios en ese sentido, por matar a alguien, Amén. es mucho más grave. Y es Dios justo y por tanto no va a dejar de cumplir su justicia. Y Así muchos en esta lucha están viviendo las consecuencias de algo parecido. Pero Dios es bueno y perdonador, que por medio de Cristo Jesús nos perdona. Pero eso no nos exime muchas veces de vivir las consecuencias del pecado con el que tanto actuamos. Y no por eso deja de ser Dios justo. Más bien creo que Dios es justo. Y como Dios es justo, está dando el regaño, está dando la lección a causa de tu pecado. Correcto. Pero muy buen punto, pastor. Me gusta mucho esto porque nos hace entrar en el razonamiento. Muchas veces
Hay hermanos que dicen el pecado y lo magnifican. Tenemos que entender eso, que pecado es pecado. Sí, ¿Y qué para es Dios pecado? el mismo. Pecado es separación del hombre con Dios, Y errar. ¿verdad? Ahora, la diferencia acá es que hay diferentes consecuencias de cada pecado, que es muy diferente, pero tanto es el pecador aquel que mata, como usted dice, como aquel que miente. Ambos son pecados y no hay diferencia para Dios, simplemente separación del hombre con Dios. Ahora, para que podamos nosotros, porque el pecado mora en nuestra vida, en Así nuestra es. naturaleza, perdón. Entonces, para que podamos ser perdonados, necesita haber arrepentimiento. Así es. No puede haber perdón sin arrepentimiento. Lo veo muy fácilmente en la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo, estando en sus delitos y en sus pecados, le pidió la herencia al padre, se va, la disfruta, se va a vivir como él quiere, y después, dice, volviendo en sí, levantó sus ojos al cielo y dijo: he pecado contra Dios y contra el cielo. Entonces, ¿qué vemos? Que hay arrepentimiento. Yo me imagino a ese hijo que hubiera llegado con su padre y le hubiera dicho: ¿sabes qué, papá? Se me acabó el dinero, necesito más. No. Él se arrepintió de corazón, llegó con él y le dijo: padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Y entonces su padre dice que estaba esperándolo con los brazos abiertos. De igual manera tenemos que entender que Dios está esperándonos con los brazos abiertos, que cuando pecamos tenemos que arrepentirnos, apartarnos de ese pecado y realmente humillarnos delante de Dios. Y como nosotros como padres, yo creo que no hay, si hay padres escuchándonos, ningún padre rechazaría a su hijo si viene arrepentido de corazón, pero tiene que haber ese arrepentimiento. Así es. Entonces Dios está esperándonos y dice que tenemos abogado. No nos exime de que no vamos a pecar. Como usted dice, de repente una mentira, de repente incluso de pensamiento podemos pecar. Pero hay que analizarnos y ver nuestros defectos, nuestros pecados, arrepentirnos y empezar a crear conciencia en qué es lo que debo y qué no debo de hacer. Así Pero es. es una responsabilidad que me la ha dejado únicamente a mí. Así es. Dios no va a venir y me va a cambiar. Una vez escuché a un hermano que decía: Señor, ¿sabes qué? Necesito dejar de tomar, necesito esto. Dios no lo va a hacer. Está en ti, está en mí. Así es, definitivamente. Pues nos vamos a una pausa musical. Estamos de regreso en la sana enseñanza. Ya son las 9:30 y a ver qué nos dice Juan en el reloj. Amén. Con nosotros. Bueno, estamos en... Esto es algo nuevo, pero discúlpenme, Chascarrillo, perdónenme, pero estoy realmente feliz que estemos platicando acerca de estos temas para que Muy como hijos de interesante. Dios Muy crezcamos. Bueno, interesante. Amén. estamos de regreso en la sana enseñanza. Dios les bendiga. Regresamos en 4 minutitos. Transmitiendo para todo Tijuana, con una programación enalteciendo el nombre de Dios. Música, predicaciones. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y mucho más para alabar a Dios. Rabita Radio 100.5 FM. Yo he visto el dolor hacia Son las 9:32. He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado.
llorando sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste una vez y en todas tus silencios lo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, que nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente acá en su programa, La Sana Enseñanza, y este día estamos desmenuzando la palabra y vamos a seguir con este tema que trata acerca del pecado. Y entonces estamos acá con el pastor Aldo Morales, el hermano Fer Cano. Así es. Pues bueno, Fer, ¿tienes algo que comentar? Claro que sí, hermano pastor Alto, hermano Adolfo Gómez. Quiero mandar un saludo para todos los que nos están mirando a través de las plataformas Tabita Radio, Defensores de la Fe, y los que nos escuchan en el internet. También para las personas que se han estado comunicando, una de ellas es la hermana María del Carmen. Dios les la bendiga, esta sierva y guerrera del Señor. Está muy agradecida con el Señor por todo lo que ha hecho en su vida, y también quiero mandarle saludos a sus hijos Ana y Rubén. Y esta es guerrera de oración que tiene el ministerio el carcelario, igual que un hermano que nos habló, Víctor. Y igual comuníquense, hermanos del pueblo de Dios, juntos. Dice la palabra de Dios, orar unos por otros. Qué Amén. Bonito testimonio me dio la hermana. Dios me la bendiga y la llene de fortaleza. Pastor Aldo Morales. Así es, pues muchas gracias a todos por el favor de prestarnos su tiempo, ¿verdad? Amén, así es, pastor. Y abrir su entendimiento y su corazón para que podamos sembrar la palabra del Señor. Correcto. Y bueno, pues hemos venido hablando de todo este tema acerca de qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado, ¿no? Y creo que otro pecado que pudiéramos, antes de irnos ya, pues ya son 9:38, se fue. Bueno, Se nos está yendo el tiempo. así es. Pues bueno, mira, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que pudiéramos decir en definiciones acerca del pecado, aunque ya estamos hablando mucho acerca de él. Amén. Y miren, fíjate lo que dice algunas definiciones. Dice, el pecado es la transgresión de la ley de Dios por la falta de conformarse a la ley de Dios. Amén. Pecado es la deficiencia de amar a Dios y a los hombres.
Pecado es dar preferencia al ego en vez de a Dios. Pecado es insubordinación. Pecado es falta de conformidad con Dios y a su ley moral en acto, disposición y estado. Pecado es lo que no deberíamos hacer. Amén. Y lo que no deberíamos ser. Correcto. Dice, todas estas definiciones nos podrían dar una referencia clara. Panorama completo. Un panorama completo de todo lo que hemos venido a decir y platicar el día de hoy acerca del pecado. Pero también podríamos decir que el pecado, una de las consecuencias del pecado es tener incredulidad. Creer, me dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. Por tanto, en todos estos, la incredulidad también es un pecado. Correcto. Creer que no necesitamos ser salvados es pecado. Creer que no necesitamos a un intermediario para nosotros es pecado. Creernos autosuficientes. Creernos autosuficientes. Que nosotros lo podemos todo, que no necesitamos de un Dios todopoderoso. Así es. Ahora, también la impiedad, ¿verdad? No ser piadosos, también es pecado, porque tiene que ver con nuestro prójimo. Dice, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Perdón, ya lo leí, ¿verdad? Dice, 1 de Juan 5:10, el que cree que el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca del Hijo de Dios. En cierto sentido, pues nos está diciendo que si no somos sensibles a la que Dios nos ha dicho, guarda a tu prójimo, cuídalo, protégelo, si lo ves con necesidad, ayúdale. Ahora que pasó con lo que está pasando con Sinaloa, ¿verdad? Exacto. Una situación realmente complicada. Podríamos decir que es que no fue planeado, es que esto, es que lo de cierta manera. Tenemos que sentir esa piedad, tenemos que sentir esa compasión. Y es muy lamentable que se puede ver en estos días la insensibilidad, incluso del pueblo de Dios. Porque deberían de levantarse y deberíamos unirnos para orar, para pedir, para clamar al cielo. Y hay mucha insensibilidad. Así es, definitivamente. Y por algo tenemos que ser sensibles y acercarnos, ¿verdad? A aquel que lo necesita. Nosotros vivimos, en donde nosotros nos rodeamos, donde nos movemos. Seamos piadosos con aquel que lo necesita. Y tener conciencia a la vez, pastor, hermano Fer, de que hay que tener presente la regla de oro. Dice que con la vara que nosotros medimos vamos a ser medidos. No sabemos el día de mañana. De repente hoy estamos en un buen lugar, pero no sabemos el día de mañana. Entonces siempre con la vara que mido voy a ser medido. A obrar siempre en consecuencia, en amor, en piedad, en misericordia, si es que yo espero recibir lo mismo. Así es, definitivamente. Pues bueno, nada más por resumir, y ya con esto nos vamos el día de hoy. Dijimos lo que dice la Biblia acerca de lo que es el pecado. Y estamos hablando de que el pecado es transgresión ¿a qué? A la ley de Dios, a lo que Él me pide que yo haga y no lo hago. El pecado es errar al punto o errar en el blanco de lo que la palabra de Dios dice como debo de vivir. Amén. El pecado es la distorsión de lo que es recto. El pecado es una rebelión. El pecado es rebelión en contra de Dios. Amén. Contra lo que Él me pide y más sin embargo yo me aferro a eso. El pecado es una deuda, la cual yo no tengo la posibilidad de pagar. De ninguna manera. Y en cierto sentido necesita ser ejecutada esa deuda. El pecado es desobediencia. El pecado es una desviación ante lo que Él me pide que haga. Obviamente, como se los dije, desobediencia, claro, el no obedecer es un pecado. Y en todos los aspectos de mi vida, no nada más en algo en específico, en todo.
Dice, el pecado también es incredulidad. Pecado, el no creer muchas cosas que Dios me está diciendo que no hago, pero sin embargo hago, eso es pecado. Pecado es iniquidad, ¿verdad? Que no dice que procede del equivocado orden ante el equivocado ante el orden moral del universo. Todo lo que es aquello lo que está planeado, las leyes que están hechas para que yo me comporte de manera adecuada, todas las leyes de la naturaleza, el no cuidarla, el no protegerla, el no estar con mi prójimo, ayudarle, el no ser sensible a su necesidad, cosas implicadas, todo ese cúmulo de iniquidad, pues todo esto es pecado. Y muchas veces vivimos las consecuencias de todo esto, de esta iniquidad. Y solamente dice, en Gálatas 5, 19, 21 dice, con eso terminamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén, así es, pastor. Una de las tantas listas que tenemos, ¿no? Con las cuales nosotros tenemos que luchar. Así Que es. están ahí plasmadas y son una de las tantas, muchas más que hay, con las que tenemos que luchar. Vamos a tratar de conseguir una lista, que estamos hablando del pecado, una lista de pecados. Es interminable. No, hombre, yo creo que nos vamos a quedar cortos, pero en realidad, pues en general cubre todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Y todos los actos de nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Así que por medio de Cristo Jesús, gracias a Él, es que venimos a ser salvados. Y tendremos que hablar de Jesucristo, ¿verdad? Porque Sí, pastor. si no, no quedaría claro, ¿verdad? Todo esto, cómo es que Cristo vino a pagar nuestra deuda acerca del pecado y cosas de este tipo. Pero creo que es importante hablar de esto. Y no solamente para tener vida eterna, sino para que podamos vivir en este mundo, en este tiempo, en un camino donde nuestra vida sea mucho mejor. Nuestro andar, nuestro pasar. Dice la Biblia que no somos simplemente peregrinos y extranjeros, no es nuestra morada final. Pero mientras estemos acá, podamos vivir una mejor vida. Dice la palabra, lo ejemplifica como un padre. Dice, porque el padre, porque ama al hijo, disciplina. Entonces tenemos que entender esa postura y ese ejemplo de Dios, que es nuestro Padre, y como hijos de Dios, lo que quiere, lo que desea Dios es lo mejor para nosotros. Así Y muchas veces tiene que disciplinarnos. No es porque Dios sea malo, sino porque quiere el bien para nosotros. Así es, definitivamente. Amén. Bueno, pues ha sido la sana enseñanza. Muchas gracias por estarnos escuchando. Estamos hablando acerca del pecado, yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Y creo que hay mucho más todavía. Y yo creo que vamos a tener que tomar otro programa más para hablar del pecado, porque yo creo que hay algunas, hay que hablar la extensión del pecado, porque a veces creemos que solamente el pecado queda en nosotros, pero realmente la extensión del pecado va más allá de solamente nosotros, sino las consecuencias del pecado afectó la tierra, las consecuencias del pecado afectó los cielos. O sea, hubo una extensión más allá de manera universal. Amén. Así es. Porque nada más con eso se los dejo para el próximo programa. Y que no somos exentos, pastor. No por el hecho de ser cristianos quiere decir que estamos exentos del pecado. Así es. Al contrario, tenemos que ser más conscientes. Pero tenemos que ver desde la perspectiva de Dios la universalidad del pecado. O sea, imagínense. Yo creo que Dios no mandó a su Hijo Jesucristo no solamente para salvarnos a nosotros, Correcto. sino para salvar la totalidad de la creación de Dios. Amén. Así es. Piensen en eso. Nos vemos el próximo domingo. ¿Qué les parece? Amén, pastor. Y debatimos un poco acerca de esto y lo planteamos conforme a la luz del Evangelio. Pero van a ver que el pecado no cubre solamente a las personas. Nos Amén. hemos enfocado mucho a nosotros porque es el mayor propósito. Correcto. Pero tendríamos que ver la perspectiva de Dios acerca de hasta dónde afectó este pecado. Amén, así es, pastor. Así que nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Y el autogolfer. Amén, hermanos, los invitamos el próximo miércoles con los defensores de la fe, a partir de las 8 de la noche a 10 de la noche. Estaremos tratando temas acerca de la defensa del Evangelio, para que defiendas tu fe. Y quiero aprovechar para
dar una oración. Nos llevaremos esta oración a la casa de la hermana Graciela Neiros. Pide oración por su sobrina Areli, que está mal de salud. Amén. Llevaremos en oración Amén. delante del Señor esta petición, sabiendo que Él es el que contesta. Y gracias, hermanos, a todos los que nos acompañaron. Es un placer enorme. Reciban un cordial saludo. Los amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos primeramente porque ponen su mirada en el Señor, más no en nosotros como hombres. Y me gustó para compartirles algo que dijo el hermano Adolfo Gómez, que nosotros los seres humanos no estamos exentos de caer en el pecado, hermanos, pero se hace mucho énfasis porque nosotros somos los que estamos más expuestos, ¿verdad? Amén. Uno quiere seguir la voluntad del Señor, y pues muchas veces, ¿verdad? Habrá personas que dicen entre sí, pues ellos muy santos no pecan. No, hermano, no estamos nosotros exentos, porque la palabra de Dios dice que es espada de doble filo, tanto corta para allá como corta para nosotros. Amén. Esta palabra primeramente la aplicamos a nosotros, a nuestra vida, y es lo que el Señor nos da para compartir al pueblo de Dios. Hermanos, de ser hijos de un Dios de amor, dice la palabra de Dios que el Señor es Jehová, dice clemente, dice tardo para la ira y grande en misericordia. Amén, así es. Y así que, hermanos, gracias por todos sus comentarios, por sus llamadas. Estamos muy agradecidos. Si es primera vez que nos escuchaste, te hacemos la invitación para que nos escuches el próximo domingo de 10 de la mañana de 8 de la mañana a 10 de la mañana en la sana enseñanza. Y como dije anteriormente, lo vuelvo a repetir, el próximo miércoles como defensores de la fe, de 8 de la noche a 10 de la noche. Evangelio, hermano Adolfo Gómez. Amén, hermano Fer, muchas gracias. Pastor Aldo Morales, muchas gracias. Pues agradecerles por habernos acompañado, estar juntamente con nosotros. Rapidito, un saludo al hermano Agustín Cárcova, que nos estuvo acompañando igualmente. Bendiciones, hermano, y a todos los hermanos que estuvieron ahí a través de Defensores de la ¿Qué le Fe. parece si los nombramos, hermano? Aquí Amén. tengo, Tiene ahí. Así es, la hermana Virginia Romero. Muchas gracias, Bien. hermano. Amén, Dios amén. le bendiga. El hermano Rose Aguilar, la hermana Neiros Graciela, el hermano Rose Aguilar, ya lo he dicho. Amén. Beatriz Martínez, el hermano Tirado, y a todos los que nos han estado sintonizando, hablando. Dios les bendiga grandemente, hermano. Amén, correcto, así es, hermano Fer. Pues nada más que decirles, hermanos, nos estamos sintonizando nuevamente el próximo domingo de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Este es su programa, La Sana Enseñanza. Y como dijo el hermano Fernando, también nos esperamos el día miércoles de 8 de la noche a 10 de la noche en su programa Defensores de la Fe. Dios les bendiga y que tengan un día muy bendecido. ¿Verdad? Falta el pastor Aldo. Nos vemos, buenas noches, hermana, Dios le bendiga. Buenos días, hermano. De un testimonio que nos están dando, lo vamos a dar el miércoles. Dios les bendiga. Amén, amén. Buenos días. Vámonos al servicio, hermanos. Vámonos al servicio. Amén.